Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 7. No te contentes con codiciar. Dirigido por el pastor David Torres. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Orar a nuestro Señor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos por tu gran bondad, misericordia y tu cuidado para con nosotros, Señor. Qué bueno es poder acercarnos delante de tu presencia esta mañana, como cada día, Dios, y saber que no es meramente un asunto religioso, no es como muchos, Señor, que pretenden acercarse ante ti en oración, pero no están siendo oídos, no se dan cuenta que están siendo rechazados, porque la única forma en cómo ellos pretenden acercarse a ti, Señor, es a través de sus méritos, o por mera religiosidad, o por simplemente la creencia en un Dios que tienen, pero no hay una convicción y no lo han hecho por medio de tu Hijo Jesucristo, que es la única manera de acercarse a ti, Señor. No se dan cuenta, lamentablemente, que no están siendo recibidos, que no hay vida espiritual en ellos y simplemente se acercan por una mera información que tienen acerca de ti, por algo que tal vez escucharon. Sin embargo, y por eso te agradecemos, Señor, el que podamos estar delante de tu presencia, Dios, porque no es porque hayamos sido más inteligentes que otros, no es porque nuestro comportamiento haya sido más especial que otros y por eso hoy sí somos oídos. Simplemente, Señor, agradecemos a tu misericordia, Señor, porque te ha placido, Dios, llamarnos, te ha placido elegirnos, te ha placido transformarnos, te ha placido, Señor, tocar nuestras vidas y abrirnos el entendimiento, Señor, darnos, sacarnos de las tinieblas para trasladarnos al reino de tu amado Hijo, Señor. Te ha placido darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para colocarnos en este lugar, Señor, en tus sendas, oh Dios, y podernos, Señor, dar vida, dar luz, dar vista, Señor, y poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque el hecho de que hoy nos levantemos, oh Dios amado, no solamente nos recuerda tu bondad para con nosotros, preservando nuestra vida, cuidándonos de todo mal y peligro, Señor, dándonos cuenta que nos has guardado y protegido una vez más, sino que aparte de eso, Señor, podemos disfrutar de esas misericordias que son nuevas cada mañana, bendito Dios. Esas misericordias por las cuales podemos rendirnos delante de ti y honrarte. Esas misericordias con las cuales, Señor, no solamente nos salvaste de un determinado momento, sino que también nos mantiene en tus sendas, también nos mantiene, Señor, en tus caminos. Y por eso te agradecemos, Dios mío. Esas misericordias con las cuales, Señor, nos acercamos para pedirte perdón, Dios mío, porque hemos pecado contra ti, porque te hemos ofendido, porque te hemos fallado, porque de alguna otra manera, Señor, te hemos ofendido haciendo lo malo, Señor. Tal vez y agradecemos que no sean, que no hayamos pecado contra ti de todas las formas habidas y por haber, pero eso no implica, Señor, que no debamos reconocer nuestros pecados, porque lo hemos hecho, Señor. Tal vez hemos pecado con nuestras palabras,
tal vez hemos respondido de mala forma, con ira, tal vez hemos mentido, tal vez hemos dicho palabras inadecuadas, Señor. Perdónanos, Dios. Tal vez hemos visto lo malo, tal vez hemos permitido que nuestras miradas, Señor, se desvíen, oh Dios, hacia donde no debemos hacerlo. Tal vez hemos permitido, Señor, que nuestros oídos terminen aceptando chismes, murmuraciones, Señor, o palabras o informaciones inapropiadas. Tal vez, Señor, hemos no solamente recibido el chisme, lo hemos promovido, Señor, y te pedimos perdón por ellos e incluso lo hemos propagado con nuestros labios, Dios de la gloria. Perdónanos porque tal vez, Señor, no hemos hecho cosas malas, no hemos dicho cosas malas, Señor, pero las hemos pensado, Señor. Tal vez hemos deseado en nuestra mente, Dios de la gloria, y hemos pecado de esa manera, Señor. Obviamente, peor aún si lo hemos hecho, si hemos permitido que nuestros pies o que nuestras manos se dirijan hacia acciones pecaminosas, pues aquí estamos, Señor, pidiendo perdón, Dios de la gloria, pidiéndote que no solamente que nos perdones, Señor, al reconocer pecados, sino que también nos ayudes a huir del pecado, a combatir el pecado, Señor, para que de esta manera podamos honrarte con nuestra vida, podamos, bendito Dios, honrarte luchando contra el pecado, podamos honrarte, bendito Dios, combatiendo fuertemente contra aquello que no te agrada y que obviamente, por lo tanto, no nos edifica y no nos hace crecer espiritualmente, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que esa sangre preciosa que nos ha lavado una vez más nos limpie de toda contaminación, que tu Espíritu que está ahí consolando nuestra vida una vez más nos santifique y nos ayude para que podamos combatir y, como dice tu palabra, hacer morir las obras de la carne por tu Espíritu, Señor. Y así, Señor amado, podamos abstenernos de todos los deseos que batallan contra nuestra alma, Señor. Esos deseos pecaminosos que nos constantemente están queriéndonos arrastrar hacia lo que no te agrada, hacia lo que no nos edifica, hacia lo que no nos lleva a crecer espiritualmente, hacia aquello que nos incluso nos impide, nos obstaculiza. Señor, podamos de todo eso abstenernos, rechazarlo, hacerlo morir, bendito Dios, y más bien acudir a aquello que nos lleva a crecimiento espiritual. Dios, aquí estamos, delante de tu presencia, queriendo honrarte, queriendo glorificarte, queriendo exaltarte con nuestra vida, bendito Dios. Padre, encomendando nuestra vida en tus manos, encomendando nuestra familia, aquella a la cual, Señor, te agradecemos, por la cual te agradecemos que le estés dando vida, que le estés bendiciendo, que les estés cuidando y protegiendo. Gracias por ello, Señor, pero por quienes también pedimos que salves, por quienes también pedimos, Señor, que traigas a tus caminos, Señor, y que los salves como te ha placido hacerlo con nosotros, que les des vida en medio de su muerte espiritual, para que también, así como nosotros, Señor, no solo estemos vivos, sino que tengamos el privilegio de poder acercarnos ante ti para adorarte. Señor, que les preserves, así como hasta este momento, Señor, lo has hecho con nosotros, porque, Señor amado, estamos persuadidos de que si tú comenzaste la buena obra en nosotros, tú eres poderoso para terminarla, Señor. Y queremos que esas mismas palabras de convicción, esta misma promesa esté también sobre nuestra familia, siendo traída a tus caminos, a tus pies, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día, día de edificación, día de santificación, día para seguir creciendo espiritualmente y seguir combatiendo, Señor amado, peleando esta buena batalla en este peregrinaje, Señor. Todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nos corresponde el devocional de marzo 20, bajo el título Tu percepción espiritual. Así que creo que mi hermana Luz Dari está ahí lista para leerlo, por ver su mano levantada, así que bien pueda, mi hermana. Sí, pastor. Bueno, tu percepción espiritual. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo:
Aquí estoy, me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, 7 al 10. Cuando no entendemos un nuevo concepto o una nueva teoría, no es bueno que el maestro nos deje solos. Más bien necesitamos un maestro que nos explique la idea una y otra vez con paciencia y ánimo hasta que la entendamos. Cuando Dios llamó a Samuel para ser su profeta, trató con misericordia a su siervo, que era lento para entender. De hecho, trató así a sus dos siervos, que eran lentos para entender. Samuel ministraba y servía activamente en el templo, pero había una dimensión de fe que no había experimentado aún. La palabra de Dios no se le había revelado todavía, de manera que Dios tomó la iniciativa y en su gracia persistió en llamarlo repetidamente. Al leer la narración de estos 4 llamados de Dios a Samuel, encontramos un recordatorio de su mansedumbre y bondad. Ahora bien, aunque Samuel es el personaje principal de este pasaje, Elí también necesitaba la interacción paciente de Dios. Aún era sacerdote, no entendió ni la primera ni la segunda vez que era el Señor quien le hablaba a Samuel. Entonces de pronto Elí comprendió, y en esta comprensión vemos una indicación de la obra de Dios. Esta comprensión gradual también se dio en los discípulos de Jesús. Él les dijo que aún tenían muchas cosas que decirles, pero que no estaban listos para entenderlas. Juan 16, 12. Sin embargo, no se dio por vencido. En cambio, les explicó pacientemente una y otra vez. Algunos podemos identificarnos con Samuel. Tal vez has leído libros y escuchado sermones muchas veces sin experimentar un efecto verdadero. O tal vez eres como los discípulos. Has comenzado a entender, pero muchos aspectos de la fe te siguen confundiendo. Sin importar cuántos años lleves siguiendo a Cristo y leyendo la palabra de Dios, siempre habrás más cosas que entender y disfrutar. A veces hasta podemos sentir que vamos en reversa. No obstante, podemos confiar en que Dios es un Maestro misericordioso que nos guía. Así pues, únete al salmista y ora. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Luego, esfuérzate por entender la palabra de Dios y por comprender su significado para tu vida y ora con confianza para que al intentar entender más y más de lo que Él dice, Dios actúa en ti para complementar Romanos 12 del 1 al 3. Amén. Ok, muchas gracias, mi hermana Luz por la lectura. Bueno, ahí tenemos un buen y confrontante devocional al respecto, ¿no? Y eso tiene que ver con, como dice el título ahí, la percepción espiritual. Sin embargo, yo quiero hacer lectura, o voy a hacer lectura aunque el texto base ahí es desde el versículo 7 hasta el versículo 3 del capítulo, desde el versículo 7 hasta el capítulo 10, voy a hacer lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y podamos entender el contexto en el cual se estaba manifestando esta historia, porque creo que es necesaria para que podamos entender un poco no solamente la percepción espiritual que había en Samuel, sino la que también había en Elí y por qué la había de esa manera. Y eso es un texto creo que bastante conocido, posiblemente muchos lo tengan en cuenta, posiblemente otros no lo tengan en cuenta, y por eso es necesario que lea el contexto. Voy a leer. Dice, el joven Samuel ministraba o servía a Jehová en presencia de Elí.
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, perdón, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, dice, y aquí entra otra vez, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Note, ahí tenemos entonces, y si bien es cierto que el escritor del devocional le da una buena posición, o se enfoca en algo muy particular del texto, ¿no? Y es el hecho de Dios siendo persistente en cuanto a la vida de Samuel, porque vemos que lo que hace Dios es llamarlo una y otra vez. Encontramos que lo llama durante 4 veces, y gracias a la intervención de Elí, que era el sacerdote de turno en ese momento, es quien a la segunda vez entiende, a la tercera vez entiende que es Dios quien lo está llamando, ¿sí? Pero esto fue por causa de algo repetitivo, ¿no? Que lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, hay unos detalles muy interesantes que nos encontramos en el principio del texto. Por lo menos usted lee lo siguiente, dice que Samuel estaba ministrando o servía a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote, pero note que lo que estaba ocurriendo en ese entonces era que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es decir, 2 cosas estaban ocurriendo para cuando cuando Dios llama a Samuel. Y es que no se estaba hablando de la ley de Jehová. Obviamente, aquí cuando se habla de la palabra de Jehová, se habla de lo que es la ley, ¿no? La exposición de la Torá, la exposición o lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. No había visión significa que no había profeta, porque los profetas eran, algunos en ocasiones se habla de los videntes, ¿no? Que eran los mismos profetas. No había visión con frecuencia. Y resulta que estaba Elí, pero el problema con Elí es que los ojos de Elí, dice, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y es ahí donde nota que dice el texto que Dios decide llamar a Samuel, dice que antes que la lámpara de Israel fuese apagada. Y cuando uno lee en contexto, cuando uno mira hacia atrás, o lo que es el capítulo 2, no solamente se da cuenta lo que estaba ocurriendo en el sacerdote Elí. Así que aquí nos vamos a hablar de la percepción espiritual desde la vida de Samuel, pero también creo que al final tenemos que hablar de la percepción espiritual también
de la vida, desde la vida de el sacerdote Elí. Obviamente no podemos ignorar como lo que quiere tratar el escritor, ¿no? El hermano Alistair, que es hablar de cómo Dios trata con misericordia a su siervo Samuel, porque no solamente lo estaba llamando para ser profeta, sino que lo estaba preparando para poder ejercer el sacerdocio. Porque para eso estaba Samuel en el templo, ¿no? Recordemos que Samuel había sido entregado por Ana al templo de Jehová, pues Samuel había sido un regalo de Dios para Ana, y Ana en agradecimiento, pues obviamente lo entrega al templo, ¿no? Debido también a tener en cuenta lo que era el servicio al Señor. Así que esto estaba pasando, pero la vida espiritual alrededor del pueblo no era la correcta. Samuel servía a Jehová, pero dice más adelante, él no conocía a Jehová. Él la palabra del Señor no le había sido revelada. Él estaba en el templo o en el tabernáculo, que es lo que conocemos, pero la palabra del Señor no le había sido revelada. Él no conocía al Señor. Pero tenemos el problema, y es que quien lo estaba guiando tampoco es que estuviera muy bien, que digamos. Así que por causa de eso, Dios trata con misericordia a su siervo, que era lento para entender, pero no solamente era lento para entender en ese momento lo que estaba ocurriendo, sino que quien estaba encargado de guiarlo para entender tampoco estaba en una buena posición. Si usted lee los capítulos anteriores o el capítulo anterior, que es el capítulo 2, y usted lee lo que es el versículo 12 en adelante, se va a dar cuenta que Elí no estaba en una correcta posición para enseñarle, no porque estuviera viejo y porque sus ojos estaban apagando por la vejez, sino que también no estaba bien espiritualmente, no estaba en esa vida de esplendor espiritual. Y esto incluso lo vemos más adelante de lo que ocurre con la vida de Elí, ¿no? Y obviamente lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Ahora, dice que Samuel ministraba y servía activamente en el templo, pero había una dimensión de fe que no había experimentado aún. Dice, la palabra de Dios no se le había revelado todavía, de manera que Dios tomó la iniciativa y en su gracia persistió en llamarlo repetidamente. Ahora, al leer la narración de estos 4 llamados de Dios a Samuel, encontramos un recordatorio de su mansedumbre, su bondad, su paciencia y su misericordia. ¿Cuántas veces podemos encontrar que Dios llame o que llame una y otra vez? ¿Sí? Muchas, esto creo que es poco que lo hemos visto en las Escrituras, y nos encontramos de esta manera, viendo obviamente que Dios es misericordioso. Algunas veces he escuchado que se dice que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Bueno, la realidad es que cuando examinamos el corazón o el comportamiento de cada uno de nosotros, vamos a encontrar que Dios no es el Dios de segundas oportunidades, sino que en nuestra vida hemos podido ver que Dios es Dios de terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas, décimas, y creo que pasa y pasamos el listado, perdemos, nos faltan dedos para poder determinar o para poder afirmar que Dios no solamente es de segundas, sino de muchísimas oportunidades con nuestra vida. El hecho de que cada día de nosotros tengamos que ir a la presencia del Señor para que Dios nos perdone y retomemos nuestra vida, el hecho de que podamos tal vez en nosotros o en otros ver que Dios ha restaurado a muchas personas en su vida espiritual, nos damos cuenta de eso, de que Dios ha estado ahí restaurando una y otra vez a las personas o a sus hijos, y posiblemente entre esos estemos nosotros, lo más seguro. O sea, yo creo que aquí muchos de nosotros, por no decir todos, podemos contar las veces o podemos mencionar que muchas son las veces que nuestra vida ha decaído espiritualmente,
que por nuestro descuido espiritual, por nuestra lamentable humanidad pecaminosa, nos hemos alejado de la presencia del Señor y hemos otra vez sido restaurados. Y cuántas veces hemos dicho o hemos mencionado esta frase: Señor, otra vez estoy aquí, pidiendo que me restaures, pidiendo que me ayudes a volver a retomar mi vida espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pedir perdón todas las veces, todos los días, pero ¿cuántas veces hemos tenido que otra vez ir a la presencia del Señor y decirle: Dios, aquí estoy y quiero que una vez más me ayudes a restaurar mi vida espiritual, que una vez más me ayudes a retomar, a reorganizar mi comunión contigo, con tu palabra, con la oración? Muchas han sido esas veces y nos encontramos que Dios entonces es misericordioso. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir: heme aquí, Señor, otra vez aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí estoy de nuevo, porque había dejado de escuchar? Ahora bien, dice, aunque Samuel no es, aunque Samuel es el personaje principal de este pasaje, Elí también necesitaba la interacción paciente de Dios. Aunque era el sacerdote, no entendió ni la primera ni la segunda vez que era el Señor quien le hablaba a Samuel. Solo hasta la tercera dice que Elí entiende que Dios estaba llamando a Samuel. Y entonces, por eso cuando la tercera viene, dice: mira, cuando vuelvas a escuchar, ¿quién te llama? Responde: heme aquí, habla Jehová, que tu siervo escucha u oye. Y entonces, cuando viene la cuarta vez que Dios llama a Samuel, es ahí donde Samuel responde de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que quiero que observemos en este punto, mis hermanos? Que una cosa es la percepción espiritual con Samuel y otra cosa u otro asunto es la percepción espiritual con Elí. Y esto es lo que nos va a llevar a observar o a examinar nuestra vida y preguntarnos: ¿yo en qué punto estoy? Porque Samuel tenía poca percepción espiritual en ese momento, pero era por su inmadurez espiritual. Él estaba creciendo, él estaba en el templo, pero estaba creciendo, era joven, estaba aprendiendo, todavía no tenía estos encuentros con el Señor, y de repeso, no olvide cuál era la circunstancia en la cual se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión, es decir, no había profeta, no había quien entre el pueblo se levantase diciendo que el Señor no había quien dijera: dice así el Señor, esa es la palabra de Dios, así dice el Señor, o que alguien dijera: palabra de Jehová ha venido a mi vida. La palabra de Jehová escaseaba, pero ¿por qué escaseaba si la ley estaba presente? ¿Por qué escaseaba si había un sacerdote? ¿Por qué escaseaba si la Torá no se había perdido? La Torá o la ley de Dios, el Pentateuco, como llamamos hoy en día, los 5 primeros libros de la Biblia, no se habían perdido, estaban ahí. ¿Por qué escaseaba? Escaseaba no porque no hubiese el libro de la ley, escaseaba porque el sacerdocio no estaba haciendo bien las cosas. Si vemos en retrospectiva, vamos a encontrarnos que los hijos de Elí, que debiesen estar siendo preparados santamente para el servicio de la casa del Señor y para hablar la palabra de Dios, hay algo muy fuerte que leemos, es que los hijos de Elí estaban fornicando con las mujeres en el tabernáculo, o sea, en las puertas del tabernáculo. O sea, en vez de dedicarse a ministrar la palabra del Señor, estaban en un estado de carnalidad, la cosa más aterradora. Y la gente estaba viendo eso, la gente sabía acerca de eso, de los pecados de los hijos de Elí, y se los hacían saber a los hijos, a Elí, y Elí lo único que les decía era: mi hijo, mire lo que la gente está diciendo, no hagan eso, por favor.
cuando la ley, según la ley, lo que tenía que hacer era haberlos desechado y entregado a los jueces del pueblo para que los apedrearan. O sea, obviamente estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Pero es que estamos hablando de una nación teocrática que se regía, obviamente, si bien no había rey, habían jueces que estaban gobernando o que dirigían al pueblo. Y él tenía que tratarlos severamente desde su crianza. Y si ya se habían apartado de tal manera que dice que fornicaban en las puertas del tabernáculo, es decir, a las afueras, entonces pues él tenía que reprenderlos duramente porque ya estaban blasfemando el nombre del Señor. Pero dice que su forma de actuar era demasiado pasiva, tanto que ya no había como un avivamiento o una firmeza espiritual en la vida de Elí. Por eso, mientras que por un lado la percepción espiritual de Samuel entonces era por su inmadurez espiritual, porque estaba creciendo, la poca percepción espiritual que había en la vida de Elí era por su decaimiento espiritual, porque la estaba perdiendo. Por no decir a esas alturas que ya la había perdido, que ya la había perdido. Por eso, note que les decía ahorita, cuando leíamos los primeros versículos del capítulo 3, que dice la escritura, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero note lo que dice, note cómo el escritor resalta eso. O sea, él hubiese podido decir simplemente, bueno, y entonces Samuel se fue a dormir y Jehová lo llamó. Pero esa frase, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, se está refiriendo a Elí, porque se supone que Elí como sacerdote era el encargado de ministrar al pueblo la presencia de Dios, pero no lo estaba haciendo ni siquiera con sus hijos. Y por eso dice antes que fuese apagada, porque lo poco que había de luz estaba encargado por parte de Samuel, por parte de Elí, perdón. Elí tenía que traer las visiones al Señor, al pueblo de parte de Dios, pero no se le podía, como dice por ahí, no se le puede pedir peras a una vid de uva, no se le puede pedir frutos a un árbol silvestre, a una planta silvestre, no se le puede pedir frutos de algo en particular porque no los estaba dando. Entonces, mientras que hay un joven Samuel con poca percepción espiritual por su inmadurez, lamentablemente sucedía que había un Elí que tenía poca percepción espiritual, debiendo tenerla al rojo vivo, no la tenía por su decaimiento espiritual. Por ser un poco generosos, la estaba perdiendo, por no decir que ya no la tenía. Y ahí donde, hermanos, nos lleva a, obviamente, note que el escritor del devocional, el hermano Lister, nos lleva obviamente a examinarnos, ¿no? A decirnos, hey, tranquilos, porque puede ser que nos pase como también, como nos pase como a Samuel, nos pase como a los discípulos, donde había muchas cosas que ellos no entendían y el Señor le dice, hay cosas que ustedes no entienden ahora, pero las entenderán después. Creo que todos hemos pasado por esa etapa, ¿sí? Algunos tal vez en este momento que estén conectados la estén pasando de cosas que no entiendan y que poco a poco las han ido entendiendo, y que hay cosas que tal vez algunos digan en este momento, uy, yo todavía no entiendo esto, no entiendo aquello, no entiendo lo otro, pero la expresión es la misma. Hermanos, hermanas, hay cosas que no entienden ahora, pero las van a entender después. A medida que vayan creciendo en su vida espiritual y en el conocimiento de la palabra, ustedes van a ir entendiendo más y más las cosas. Uno que le dice, tengan paciencia, tengan perseverancia, sigan orando, sigan leyendo la palabra del Señor, sigan memorizando, sigan estudiando, porque ustedes van a ir poco a poco entendiendo estas cosas en particular.
Poco a poco ustedes van a ir comprendiendo estas verdades bíblicas que el Señor poco a poco les va a ir revelando. Pero no dejen de crecer espiritualmente, no dejen de orar, no dejen de sumergirse en la palabra del Señor. Así como a los discípulos, el Señor tal vez les va a decir, lo que no entienden ahora lo entenderán después. Y había cosas que los discípulos realmente entendían. Pablo por eso habla mucho de el misterio que nos fue revelado, cosas que en el antiguo pacto los profetas no entendieron, aunque profetizaban. En el nuevo pacto los discípulos pudieron explicarlas de manera correcta. ¿Y qué usaban los discípulos? ¿Cuál era la Biblia que tenían los discípulos para predicar el Evangelio? Era el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento, siendo que el Antiguo Testamento no utiliza la palabra Jesús, el Cristo, siendo que el Antiguo Testamento no habla de Jesús claramente como el Hijo de Dios, los discípulos tomaban, los apóstoles tomaban el Antiguo Testamento para hablar del Mesías. Tomaban el Antiguo Testamento para hablar de Cristo como el Hijo de Dios, para hablar de Cristo como el Mesías enviado. Es decir, lo que para muchos estaba velado y difícil de entender, lo podían ver ahora. Creo que muchos de ustedes, si pudiésemos preguntar por testimonios en cada uno de ustedes tal vez digan, mire que a mí pasaba al principio que habían cosas del Nuevo Testamento que yo no entendía. Y ahora las entiendo. Habían cosas que antes leía y se me era difícil de leer y ahora las puedo percibir. Yo antes leía la Biblia y hay gente que se me acerca y me dice, pastor, mire que yo antes había leído tal libro de la Biblia y no, yo no entendía ese libro. Y ahora lo leo y mire que ahora lo estoy entendiendo y lo estoy estudiando. Porque eso pasa. Eso pasa con nuestra vida. A medida que vamos leyendo, a medida que vamos profundizando en las Escrituras, a medida que vamos creciendo en oración, Dios va abriendo nuestro entendimiento. Somos muchos como ese joven Samuel, o como esos discípulos a los cuales entendiendo su inmadurez espiritual, una de las peticiones de ellos fue, Señor, aumentanos la fe. Y es una petición que debe estar siempre en nosotros, aumentanos la fe. Hay cosas que son difíciles, pero hermano, oren al Señor y ténganse paciencia, porque no todos podemos entenderlo a la primera, ¿verdad? Algunos tienen inmadurez espiritual, pero porque están creciendo. Algunos tal vez, yo conozco gente, uy pastor, pero yo llevo 10 años, bueno, o 15 años. Yo cuando conocí la Reforma, o cuando conocí este cristianismo bíblico, donde empecé a sumergirme en la palabra del Señor, yo ya llevaba 10 años en la vida cristiana. Yo ya llevaba 10 años en el Evangelio. Y fue después de 10 años que empiezo a conectarme con la palabra del Señor. Dios empieza a abrir mi entendimiento, a pesar de que yo pasé como por tres pastores congregacionales y pasé como por 4 pastores juveniles, ¿sí? Que mientras tenía un pastor congregacional, eclesial, tenía a la vez otro pastor juvenil. Y aún así, en mis 10 años, luego de esos 10 años, es que empiezo a sumergirme en la palabra y a comprender muchas cosas que yo no entendía de la Biblia. Así que puede pasar, lamentablemente, así como le pasó a Samuel con Elí, que aunque tenía un sacerdote, lamentablemente por el estado espiritual o la percepción escritural del sacerdote, pues no se le podía exigir mucho a Samuel. Si tú tienes un sacerdote que no está bien espiritualmente, o hablando desde el concepto del contexto de Samuel, si tienes un sacerdote que su vida se estaba apagando, no solamente por su vejez, sino por su vida espiritual, pues no le puedes exigir mucho. Si él poco sabe, ¿sí? Si él poco tiene y poco sabe, pues eso mismo va a recibir, iba a recibir Samuel. Poco conocimiento, poca vida espiritual, poca guía espiritual, poca dirección espiritual, ¿verdad? Entonces, pero gloria al Señor, que Dios dice, no, ya es tiempo de que mi pueblo
tenga vida espiritual, ya es tiempo de que mi pueblo, la palabra de Jehová, se encienda. Y no te mire algo muy particular de esto. Cuando Dios llama a Samuel y lo empieza a preparar, quiero que lea el versículo 21, el versículo 21 del capítulo 3. Dice, versículo 20, bueno, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, dice, y Samuel creció, si está ahí en 1 Samuel 3, dice, y Samuel creció, ¿y qué dice? Y Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, todo lo que le dijo ese día. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era ¿qué? Era fiel profeta de Jehová, era fiel profeta de Jehová. Pero note que al principio, ¿qué es lo que se dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. Pero ya a lo último del texto, ¿con qué nos encontramos? Que Jehová estaba con Samuel y aparte de eso, el pueblo sabía que que Samuel era fiel profeta de Dios, es decir, era uno que hablaba de parte de Dios. Versículo 21, y Jehová volvió a aparecer Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Note entonces lo que nos encontramos ahora, de que ahora, a diferencia de cuando estaba Elí, que la palabra de Jehová escaseaba, ahora tenemos que la palabra de Dios abundaba en Israel porque había un profeta. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Qué somos nosotros? ¿O qué debemos entender aquí? Que lo que no entiendes es porque eres, al igual que Samuel, un joven que apenas está creciendo, que lamentablemente tal vez pasaste por iglesias donde el pastor o los predicadores tenían poca vida espiritual, o tu percepción espiritual es poca, no porque seas al estilo de un joven Samuel que apenas está creciendo, sino que lamentablemente eres como un Elí, que a diferencia de Samuel, que está creciendo, Elí está en descenso espiritual y por eso tiene poca vida espiritual, por eso tiene poca percepción espiritual. Una cosa es que yo tenga poca percepción porque estoy apenas creciendo y otra cosa es que yo tenga una poca percepción espiritual porque estoy en decaimiento espiritual, porque he perdido la vida espiritual, porque he perdido devoción, porque ya no oro como antes oraba, porque ya no leo la palabra de Dios como antes la leía, porque ya no la estudio como antes la estudiaba. Y es aquí donde tenemos que examinar nuestra vida. Tu percepción espiritual, tu poco entendimiento de las cosas del Señor, es porque apenas estás conectando con la palabra del Señor, es porque apenas vienes conociendo, creciendo, o porque la pereza, o porque el letargo espiritual, la pereza espiritual ha llegado a tu vida. Y es aquí donde, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que el escritor Alistair Begg está tomando la percepción espiritual por el lado de la inmadurez de Samuel o de la inmadurez de los discípulos, hablando de una inmadurez natural, ¿no? Cuando uno habla de la ignorancia bíblica, el término ignorancia no debe ser visto como brutalidad, sino ignorancia como en el hecho de que hay cosas que yo poco a poco voy conociendo. No todo lo conocemos. Entonces, yo hay cosas que yo como pastor puedo decir, yo en eso soy ignorante. ¿Por qué? Porque ignorante es que ignoro eso, no lo he estudiado. Apenas se empieza a estudiarlo, ya mi ignorancia no está. Entonces, hay cosas en las que podemos ser ignorantes porque apenas estoy creciendo, apenas estoy conociendo. Pero es lamentable, sería muy lamentable que hayan cosas en las cuales ya no las entendamos, pero porque perdimos nuestra lámpara, porque perdimos nuestra comunión espiritual. El salmista, el escritor, dice que nosotros debiésemos confiar en Dios, en que Dios es un maestro misericordioso que nos guía y que debemos unirnos a la palabra del salmista, a como habla el salmista en el Salmo 119.
Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Bueno, esto me lleva a recordar que el salmista también en el Salmo 119 ora así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermano, usted y yo podemos orar así. Usted y yo podemos orar con toda sinceridad diciendo: oh Dios, cuánto amo yo tu palabra, todo el día estoy meditando en ella. O tal vez en este punto de su vida, en este estado de su vida, usted tenga que decir es: perdóname Dios, porque he abandonado tu palabra. Y en ese sentido, hermano, hay que examinarnos. Usted está amando la palabra del Señor y meditando todo el día en ella. Y cuando dice meditando todo el día, no quiere decir que usted todo el día está sentado en una mesa o en su cama leyendo la Biblia todo el día. No, meditar la palabra de Dios, recordemos que es el producto de que de usted haberse sentado a leer la palabra, estudiar la palabra y luego irse a sus quehaceres y todo el día estar meditando en eso que Dios le ha dicho. Pero usted puede decir: oh, cuánto amo yo tu palabra, todo el día estoy meditando en ella. O lamentablemente tiene que decir hoy, y si hay que decirlo, hermano, dilo y restaura tu vida espiritual, porque no está mal que yo diga hoy: Señor, perdóname porque he dejado de amar tu palabra y la he abandonado y no estoy meditando en ella. Pero reconócelo para restaurarte y empezar otra vez. Pero no que lo reconozcas para quedarte y decir: ah, sí, yo he abandonado la palabra de Dios, yo ya no leo la Biblia. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No, voy a seguir sumergido en las redes sociales, voy a seguir viendo novelas, voy a seguir perdiendo el tiempo con las cosas de este mundo, voy a seguir enredado con las plataformas, porque hoy en día recuerde que abundan las plataformas de películas de manera impresionante. Usted puede afiliarse a una plataforma de películas en su celular, en su computador, en su televisor, y estar todo el día viendo cosas y viendo cosas, o sumergirse en las redes sociales y ver todo el día redes sociales y olvidarse la palabra del Señor. Hermano, si hoy tienes que reconocer que has abandonado la palabra del Señor, reconócelo, pero para restauración. Reconócelo para volver al Señor en su palabra. Recuerde lo que estaba pasando en los tiempos de Samuel. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Por lo tanto, la percepción espiritual de Samuel y del pueblo era poca, ¿verdad? Elí no estaba bien. Amados hermanos, que nosotros podamos sumergirnos en la palabra del Señor, que podamos sumergirnos en las Santas Escrituras, que podamos todo el día estar meditando en ella. Pero examina tu vida, examina tu corazón y, como dice al final ahí, esfuérzate por entender la palabra de Dios y por comprender su significado. Pero ese esfuérzate es que tienes que esforzarte sumergiéndote en ella, sumergiéndote en la presencia de Dios, orando al Señor, leyendo su palabra, estudiándola para que la puedas meditar y puedas seguir orando con confianza para que el Señor te dé más entendimiento. Recuerde que la espada del Espíritu Santo es que la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, el arma no solamente defensiva, sino también ofensiva de nuestra vida espiritual es la palabra del Señor. Pero también la vida de oración es aquella herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos agarrar firmemente esa espada y podamos defendernos correctamente, pero también atacar correctamente. Algo que el creyente no puede abandonar para que su vida espiritual sea efectiva y su vida congregacional sea efectiva, sea la oración y la palabra del Señor. Si estás creciendo en ella, hermano, no te afanes porque no comprendes muchas cosas, las vas a entender, pero sigue perseverando, sigue esforzándote. No abandones tu vida espiritual, tu vida de oración y tu comunión con la palabra. Pero si tú eres, hermano, de los que has perdido ese conocimiento, ese entendimiento, porque has abandonado, pues hoy te digo, restaura tu vida espiritual, vuelve al Señor, reactiva tu vida espiritual, aviva tu vida espiritual, enciende tu vida espiritual a través de la oración y la comunión con la palabra,
para que tu percepción espiritual ya no siga en descenso, sino que en ascenso, creciendo, para que más bien seas como Samuel, que está creciendo espiritualmente y no como Elí, que está decayendo espiritualmente. Porque si la poca vida espiritual, porque si la poca percepción es por decaimiento, mi hermano, mi hermana, eso va a terminar en un terrible estado espiritual. Pero si tu poca percepción espiritual es porque estás creciendo, hermano, ten confianza, ten paciencia, que en su momento vas a poder no solamente dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por tu crecimiento, sino que también eso va a ser de mucha edificación para los que te rodeen. Esfuérzate en el Señor, sigue perseverando. Mira, aquí, ahí nos recomiendan, el escritor nos recomienda Romanos capítulo 12. ¿Y qué dice Romanos capítulo 12? Empieza diciendo: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos o vuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero ¿qué dice el versículo 2? No dejándonos moldear por este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero pensemos de nosotros con cordura, no de una manera vanagloriosa, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entendamos, hermano, que nuestra percepción espiritual no depende de mi inteligencia, sino de mi devoción espiritual. Y esto va a hacer que entonces yo me preocupe por ella y crezca en vez de que yo pueda crecer en vez de decrecer, que pueda ascender en vez de descender, que pueda mantener esa vida espiritual siempre. Y eso no solamente va a ser para la gloria de Dios, que es primeramente, sino que va a ser para tu edificación y de seguro va a ser para la edificación de aquellos que nos rodeen. Así que esta es la meditación que, gloria al Señor, me permite traer a sus vidas. Una meditación, mis hermanos, que siempre va a ser muy pertinente tanto para ustedes que oyen, como para uno, como pastor, como predicador, como sacerdote, que debe estar siempre anunciando la palabra del Señor. No sé si hay algún aporte, alguna inquietud que alguien quiera compartir para que pueda hacerlo. Bien pueda. Si no hay ningún aporte, hermana Luzari, ¿levantaste la mano? ¿Sí? Sí, pastor. ¿O fue accidental? Ok. Sí, hermanita. Comenta. Pastor, referente. ¿Me escucha? Sí, señora. Precisamente anoche estábamos pues en la oración y nos reuníamos algunas hermanas para comentar sobre la parte, cómo estábamos en la parte espiritual, ¿no? Tanto de la palabra como la oración. Y fue un tiempo muy especial. Ser transparentes, cómo estamos, porque muchas veces con lo que acabas de hablar, en qué estamos ocupando más el tiempo o en qué hemos menguado en la palabra, en la oración. Y ya con el devocional de hoy, pues es algo que de verdad nos alienta mucho y nos instruye la palabra de poder seguir perseverando en medio de nuestras situaciones que estemos viviendo cada hermana. Puede ser por enfermedad, por ocupaciones, muchas cosas que estemos menguando en la oración y en meditar la palabra. Y de verdad, pastor, gracias porque eso nos alienta a seguir perseverando en medio de lo que estemos viviendo, en medio de nuestras luchas, porque pues esa es la lucha del cristiano día a día. Siempre queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero muchas veces esta carne es más débil y nos roba ese tiempo. Y de verdad, pastor, gracias por ser instrumento en las manos del Señor, por este devocional, porque pues es como volver de nuevo y decir, aquí estamos, Señor, seguir perseverando, Heme aquí, seguir heme aquí. aquí, sí. Y este versículo donde dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Es eso, solamente es poder deleitarnos en la palabra. Y yo también anoche compartía con mis hermanas este versículo en el Salmo 1 donde dice que podamos meditar en la ley del Señor de día y de noche.
¿sí? Que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Es eso, para que podamos continuar, perseverar, porque verdad, apartados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, muchas gracias, pastor, por este devocional, por esta palabra alentadora para seguir perseverando en medio de nuestras luchas. Ese era mi Amén, amén. comentario. Gracias, hermana, por su aporte. Realmente todo esto fortalece nuestra vida y bueno, es muy interesante. Aconsejo lo que hace nuestra hermana. Siempre estemos. El dicho es que una golondrina no llama invierno o verano. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es el dicho? No lo recuerdo, pero hago referencia a que necesitamos de nuestros hermanos. O sea, necesitamos tener siempre a nuestros hermanos porque, como dice la hermana, somos muy dados al decaimiento espiritual eh, y el Señor no nos llamó a nosotros para caminar solos. El Señor nos llamó para caminar en grupo, para caminar en cuerpo. Él nos llamó a ser parte del cuerpo de Cristo y necesitamos de nuestros hermanos. Lo necesitamos para que cuando lamentablemente en nuestra vida espiritual estemos decayendo, podamos decirles, podamos pedir ayuda y nuestros hermanos lleguen a nuestro auxilio y podamos juntos, como dice por ahí, como carbones encendidos, pues avivar al otro que se estaba apagando. Así que gracias, hermana, por ese aporte. Vamos a orar al Señor para quedar despedidos si no hay otro aporte por ahí. Oremos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, gracias por este día que nos permite estar aquí en coinonía con nuestros hermanos, gracias por este devocional, por el recordatorio que nos trae este devocional a nuestra vida, pidiendo que esta palabra corra y sea glorificada en nosotros y cumpla el propósito por el cual la envía, Señor, que en este caso, pues obviamente es para advertirnos, pero también para llevarnos a crecimiento espiritual, Señor, para mostrarnos nuestro pecado o para alertarnos para no caer o ceder a ese tipo de comportamiento, Señor. Te agradecemos por este día y que cada día, Señor, podamos fortalecernos, animarnos y exhortarnos unos a otros a perseverar en este caminar y en esta vida devocional, Señor. Toda la honra, la gloria y la alabanza sea para ti, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, tengan un excelente día, crezcan espiritualmente y ya Amén. saben, firmes y adelante, Ante hueste de la fe. la fe, Sin Sin temor al temor temor a alguno, que equivocarnos. Jesús que nos Jesús ve. nos ve. Amén. Dios los Gracias, bendiga, pastor. hermanos. Bendiciones a Gracias y todos. paz. Amén.